Hola amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo y bueno, esta vez quiero comentaros un libro que me leí pues hace tan solo unos meses y que realmente, en principio, pues podéis decir, sí, vale, un libro de Arnold Schwarzenegger, la biografía, y bueno, no me interesa, ¿eh? Me va a hablar de deporte, o me va a hablar de sus películas, o me va a hablar de cuando era gobernador de California, o me va a hablar de sus vivencias hoy en día, o de alguna cosa así. Pues bueno, realmente sí que es verdad que el trasfondo es lógicamente su vida y habla de ello, pero desde un punto de vista súper entretenido y con un montón de anécdotas sobre pues cada uno de los capítulos de su vida. El tema del culturismo inicialmente, que fue realmente una persona que hecha a sí misma, porque bueno, nació en una aldea cercana a Graz, en Austria, y era una aldea pues realmente pobre y bueno, y sin muchas opciones, ¿no? Y cómo él, pues bueno, a partir de su tesón y de una vida familiar pues difícil, fue medrando y fue consiguiendo ese sueño que él se marcó, que era pues ir a triunfar a nada más y nada menos que Estados Unidos. Hay que entender que el contexto de la historia es, de su historia es mitad de los años, digamos, de 1950, digamos, y es una persona, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues con una Austria, digamos, pues afectada por la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, una época difícil de emigrar a Estados Unidos y de toda una vida por delante de lucha y de hacer las cosas con mucha disciplina. Sobre todo la disciplina yo creo que ha sido uno de los grandes valores de esta persona y además luego pues el otro gran mérito ha sido el cambiar de registro. Es decir, cuando ya consiguió todo lo que tenía que conseguir en el mundo del culturismo, en paralelo ya se dedicó a invertir en temas inmobiliarios y para ir construyendo un poco pues su, digamos, comodidad, pero eso no le frenó para nada de meterse en el mundo del cine y explorarlo, como todos sabemos, pues hasta límites insospechados de fama, películas de lo más taquillero, y hasta cuando ya se cansó, pues pasó a su tercera parte, que fue cómo impactar en la sociedad pues, con la política. Que eso le vino de su suegro, pues de la familia de los Kennedy, y que pues de alguna manera su suegro y su suegra le transmitió ese, digamos, ese punto de político, digamos, ¿no? Bueno, lo demás es historia y la verdad es que es una persona totalmente influyente en nuestra época, en la época de mi generación, y luego, bueno, en estos últimos años pues a lo mejor ha estado menos ya en pantallas, pero desde luego es una persona digna de tener en cuenta. Daos cuenta, ya por contar una anécdota más, Tesla, 100 años antes, había nacido en Serbia, bueno, realmente es actualmente Croacia, pero era pertenecía a una minoría serbia. Entonces, él se fue a estudiar a Graz, que es la población que había cerca de la población de Schwarzenegger. O sea que de alguna manera ya veis que Tesla, que también acabó en Estados Unidos como inmigrante, pero 100 años antes, pues Schwarzenegger, digamos 100 años después, pues siguió un itinerario parecido, similar, ¿vale? No obstante, el final de Tesla es bastante triste, murió pues bastante solo, pobre, y bueno, vivió en un hotel muchos años en Nueva York, y bueno, Schwarzenegger pues digamos que está en una situación económica muy distinta. Bueno, pues nada, sin más, un libro muy interesante, muy recomendable, muy divertido. A mí la parte que más me ha gustado personalmente ha sido la dedicada a las películas, a la parte de especialmente películas como Conan y películas pues de estas tan taquilleras, tan súper conocidas, donde hay un montón de anécdotas que no sabemos y que, bueno, pues a los cinéfilos nos gusta leer. Pues nada, amigos, nada, una píldora de información. Por si tenéis algo de tiempo, no olvidéis que la lectura os aporta la diferencia. Hasta luego.